de ello, está con nosotros la congresista Ruth Luque, a quien le damos la bienvenida. Gracias, congresista. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Congresista, a ver, desde su punto de vista, ¿qué espera de la marcha? Entendería que a usted, digamos, ¿no?, está a favor de que la gente pueda manifestarse, obviamente pacíficamente, pero ¿qué espera lograr esta marcha el día miércoles de cara a la clase política, congresista? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? En principio, creo que lo fundamental es defender el derecho a la protesta pacífica. Creo que este derecho básico, fundamental, ha sido arrebatado desde el mes de diciembre a enero, con estas muertes lamentables y dolorosas, que además han dañado la dignidad de muchas regiones. Tú sabes, Cristian, que yo soy de Cusco. En mi región han habido muertos y tenemos alrededor de un poco más de 1.380 heridos y varios de ellos que van a quedar con una discapacidad total. Yo soy una congresista que ha venido siguiendo la situación de varios heridos. Uno de los casos, por ejemplo, el de Víctor Rojas, de la zona de Abancay, no va a volver a caminar, un campesino que está aquí más de 57 días en Lima, internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se le rompió la médula y que es un hombre joven que tiene una hija que está en una situación absolutamente completa. Y si uno revisa lo que ha pasado en Puno, con más de 23 muertes, heridos sumamente de gravedad de comunidades aymaras, de comunidades quechuas, o sea, eso ha significado un grave daño para mí hacia la dignidad del pueblo. Entonces, yo creo que esta movilización es una continuidad de lo que ha sido diciembre, enero, de un sector de la población que no se siente representada por sus actuales autoridades, tanto del Ejecutivo, del Congreso, y que sienten su dignidad lastimada por la gravedad y por la fuerza en la cual se han generado las violaciones a derechos humanos. Pero congresista, desde su punto de vista, es decir, ¿quieren manifestarlo o quieren lograr un efecto, digamos, real, concreto, en alguna política pública, en un adelanto de elecciones? ¿En qué? O claro, se habla de que los pedidos son tan variados que en verdad pues resulta más difícil incluso mandar una sola señal respecto de un pedido en particular que pudiese generar una consecuencia real. A ver, sobre eso, Cristian, creo que más bien hay una unidad en algunos puntos. Una primera es que la población, y lo dicen las encuestas, no reconoce al gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno absolutamente ilegítimo. Sí, pero lo mismo ha pasado con un grupo de gente respecto a pero hay una Castillo. coincidencia además que este Congreso no los está representando. Por eso es que cuando uno hace las encuestas y dice hay que cerrar el Congreso, la gente responde mayoritaria y contundentemente que sí. Porque estamos viendo cómo el Congreso pretende, ¿no es cierto?, utilizando los recursos políticos que tiene, cooptar ciertas instituciones. La Junta Nacional de Justicia, con estas denuncias constitucionales, es, creo, expresión de lo que ha venido sucediendo. Entonces estamos ante una crisis profunda de legitimidad y que no se trata de un listado de demandas sociales, sino se trata de una crisis política en la cual, digamos, una de las salidas, y lo hemos planteado por lo menos yo varias veces, es que una de las cosas que debió aprobar el Congreso de la República es el adelanto de elecciones, permitir que la población tome una decisión sobre lo que está sucediendo y tomar la voluntad de volver a elegir. Eso es un punto. Y lo segundo, Cristian, que hay que señalar, es que en el mismo Congreso de la República se impidió a toda costa la posibilidad que la población por lo menos fuera consultada si quería o no quería una nueva constitución. Ni siquiera se estaba diciendo vamos a colocar una nueva constitución. Entonces déjame cambiar la pregunta, por favor, congresista. ¿Cuáles son para usted los puntos de esta protesta? Si le preguntaría por ¿usted por qué marcha el día miércoles? ¿Cuáles son los puntos? Yo voy a marchar por justicia y reparación para las víctimas. Me parece grave que se pretenda instalar y no querer investigar a profundidad y este gobierno no asuma la responsabilidad política de la gravedad de lo que ha sucedido. Voy a marchar, Cristian, por un adelanto de elecciones, porque yo no estoy conforme con el nivel de deslegitimidad que se tiene y creo que la población tiene que volver a decidir. Ok, entonces no marcha por la Asamblea Constituyente más allá de que la mencionó como un pedido. Yo creo en la Asamblea Constituyente y es un mecanismo que desde mi punto de vista el Congreso de la República debió permitir hacer la consulta a la población. Y tú sabes muy bien que ni siquiera la consulta hacia la población se ha posibilitado, se ha negado toda la posibilidad para que la población tenga una posición sobre eso. ¿Cómo deben marchar o cómo debe ser la manifestación justamente para lograr, digamos, un respaldo del resto de peruanos que no vio con buenos ojos, digamos, no los actos de violencia durante las protestas de fines e inicios de este año? A ver, Cristian, sobre ese tema, y creo que la Defensoría del Pueblo dio un seguimiento riguroso,
La protesta mayoritariamente, la población se movilizó mayoritariamente de manera pacífica. Hubo sí hechos muy concretos y que hasta ahora el propio gobierno, ¿no es cierto?, la policía ni siquiera ha demostrado cuál es esa cadena que se ha acusado de supuesto financiamiento u organización criminal. Hasta ahora no lo ha demostrado. Lo que hemos visto más bien en las movilizaciones ha sido muertes, han sido heridos con gravedad, detenciones arbitrarias y hoy mismo se sigue con la lógica de estigmatización. Entonces, ¿cuáles son las detenciones arbitrarias, por ejemplo? Pero han habido detenciones. La de San Marcos, un día en Lima hubo alrededor de 200 personas que eran detenidas. Yo he recorrido, Cristian, comisarías. Habían jóvenes, personas, comerciantes, incluso personas que transitaban y quizá participaban y estaban detenidos horas y horas. Pero es que la policía no capturó a ninguno de los que debió capturar, porque sí le queda claro que tras los actos de violencia, perdón, congresista, claramente necesitaríamos, la lógica dice que tendrían que haber habido varias personas detenidas por los actos de violencia que se generaron. Pero, Cristian, hasta el momento ni el Ministerio Público ni la policía ha mostrado cuál es esa supuesta organización criminal que financiaba. Pero digamos, yo le he preguntado por los actos de violencia. Pero por eso te digo, o sea, en esos actos de violencia, si tiene desplegado tanto aparato de inteligencia, como por lo menos eso se ha escuchado, ¿no es cierto? Y permanentemente se escucha a los voceros del gobierno y a los de la policía, ¿dónde están esas personas? Yo hubiéramos querido que sean identificadas, individualizadas y por supuesto independientemente que de sean lo que mencionó el gobierno, digamos, para cualquier observador objetivo, claramente, usted también lo acaba de afirmar, hubo actos de violencia y no hay personas que han sido justamente sancionadas por esos actos de violencia. Pero no, ni siquiera el gobierno las ha identificado, la policía no las ha identificado, que ese es su trabajo. Por eso le digo, o sea, lo que más bien se ha mostrado... Por eso son incapaces en detectar, pero le queda claro que faltaban detenidos, faltaban personas sentenciadas por esos actos de violencia. Faltaba individualizar, ¿no es cierto? No basta generalizar, no basta terruquear, porque lo que yo hoy siento... Porque también manda un mal mensaje que no hayan personas sancionadas con pruebas contundentes por los actos de violencia. Así es, pero además, Cristian, hoy lo que parece es más bien un miedo de este gobierno, porque se vuelve a la lógica de terruquear, se vuelve a la lógica de estigmatizar, y hoy lo que están haciendo en muchas regiones, por ejemplo, es abusar sobre el tema del control de identidad. ¿No es cierto? Se suben a los autos, y lo estamos viendo porque la gente está denunciando, y empiezan abusivamente a pedir, ¿no es cierto?, a identificar su identidad, cuando tú sabes muy bien, y eso está claramente establecido, que el control de identidad se debe a una sospecha de delito. Pero hoy se intenta masificar que de por sí esta protesta hay que deslegitimarla, hay que terruquearla y estigmatizarla. Y yo opino distinto, Cristian. Yo creo que la población tiene todo el derecho de expresar su posición sobre lo que está sucediendo en el país. Y por lo menos yo, Cristian, me voy a ratificar en eso y voy a defender los derechos de la gente. Si yo coincido con usted, el derecho a la protesta, ¿cuál es el deber que viene, digamos, no intrínseco a ese derecho a la protesta? ¿Cuál es el deber ciudadano? Si uno tiene derecho a la protesta, ¿cuál es el deber que viene intrínseco a ese derecho a protestar? Bueno, el deber es expresarse, manifestarse. Y eso es lo que ha hecho la población, manifestarse, y lo ha venido haciendo de manera pacífica. No, el derecho sería manifestarse y protestarse. ¿Cuál sería el deber? A ver. Yo creería que hacerlo pacíficamente, hacerlo organizadamente, etcétera. Es decir, no generar caos y obviamente acusar o, digamos, no ayudar a las fuerzas del orden si es que efectivamente hay elementos que están generando o que quieren justamente causar violencia. Es decir, el derecho a la protesta y el deber hacerlo ordenadamente, pacíficamente y conforme a ley. Cristian, yo he venido participando en varios actos de movilización de la población, plantones, vigilias. Yo no he visto absolutamente ninguna manifestación, por lo menos en las que yo he participado en estos días, en los cuales la gente está, digamos, ejerciendo un acto o un daño a un bien. Creo que la población en este momento mayoritaria, y la que por lo menos va a expresar en las regiones y en Lima el 19 de julio, es más bien ese derecho que tiene a decirle a la clase política que no puede continuar como lo está haciendo en este momento, y exigirle al gobierno de la señora Dina Boluarte que no puede gobernar bajo las condiciones en las que está haciendo. No se puede pretender, después de tantas muertes y el número de heridos que hemos tenido, pretender borrar eso de la memoria de los peruanos. Y creo que eso es lo que nos corresponde más bien a quienes creemos en la democracia, creemos en la defensa de las instituciones y queremos que se imponga una investigación objetiva, que esto no quede en el olvido. Y eso es lo que hay que hacer, y creo que la movilización permite también llamar la atención al sistema de justicia. Un sistema de justicia, Cristian, que créeme,
digamos, así como lo hemos visto tan activos actuando en el caso del gobierno de Castillo, hemos visto ahora a la fiscal ni siquiera presentar un balance digno de lo que ha significado las investigaciones con relación a los graves hechos que han ocurrido. Pero ¿le parece que el principal problema respecto de la protesta entonces es finalmente no los fallecidos en las protestas del año pasado, inicios de este año, o la situación, digamos, política, económica, la incapacidad de este gobierno tiene también un lugar en estas protestas? Sí, por supuesto. Yo creo que son varias. Pero no son prioritarias finalmente desde su punto de vista. Sí son importantes, son varias de esas cosas. O sea, hemos visto en la situación del dengue en el norte el pésimo manejo de la gestión. Hoy en el sur, Cristian, yo he estado en mi región, he recorrido comunidades, están habiendo sequías, escasez hídrica, lo están denunciando los agricultores. No hay ninguna medida articulada desde el gobierno nacional con los gobiernos locales para poder responder de manera estratégica frente a esta grave situación. Entonces, no solamente ya es un gobierno ilegítimo que ha producido muertes, es un gobierno también incapaz, que no puede responder de manera clara frente a los graves hechos que están sucediendo en las regiones. Y ya hemos visto ya escándalos, por ejemplo, en el tema de salud, como una ministra que ha sido interpelada por el Congreso de la República, cuestionada por su accionar, hemos visto como ahora, digamos, es presidente, pues, de salud. Solamente para aclarar conceptos, usted dice, ¿no? y repite constantemente ilegítimo, pero, digamos, usted dice que es un gobierno ilegítimo por respecto del tema de aprobación, reconocimiento ante la ciudadanía, pero considera que es un gobierno finalmente legal por la Constitución y la línea de sucesión que tocaba. Bueno, la legalidad no basta, tú sabes eso, Cristian. Para gobernar necesitas también el respaldo de la población. Porque no hay forma, digamos, que un gobierno continúe, un Congreso, si, digamos, no tienes una aprobación de la población, digamos, en condiciones además en las que se han matado y se ha arrancado la vida, ¿no es cierto? En un contexto en el cual hubiéramos esperado que la clase política, Cristian, frente a la gravedad de lo hecho, el Congreso de la República por lo menos hubiera aprobado una comisión especial investigadora. Esa comisión especial que mi bancada promovió no se aprobó, pero hasta ahora ni siquiera se ha constituido. Pero si hay forma, esa es la forma de cómo, digamos, el Congreso le da la espalda a la población y no busca ni siquiera a través del control político investigar la gravedad de lo que ha sucedido. Ahora, cuando usted me habla del Congreso y siendo congresista, digamos, ¿cómo logra armonizar ese tema de criticar al Congreso de la República y al mismo tiempo ser parte de él? Es que yo creo que no hay un nivel de desarmonizar en todo caso. Yo creo que más bien lo que esperaríamos quienes hacemos carrera política es un Congreso que precisamente represente a la población, un Congreso que garantice el equilibrio de poderes, un Congreso que ejerza de manera cabal su control político. Ese es el tipo de parlamento que esperas. Y un Congreso donde sus representantes políticos, ¿no es cierto?, no, por eso se lo pregunto, usted de manera claramente, concreta. Y por eso le invitamos, nosotros hacemos ese filtro, usted claramente no está entre estas bancadas, ¿no?, de un Congreso en ruinas, según la nota del diario Correo. Pero entonces, ¿no cree que finalmente son las posturas políticas, sino este tipo de intereses particulares los que hacen que el Congreso tenga esta tan baja aprobación? Yo creo que el deterioro del Congreso ha ido profundizando cada periodo, Cristian. O sea, cada periodo hemos visto escándalos de distinta naturaleza, quizá muchos más peores que en otros, ¿no es cierto? Pero además hay un tema de fondo que tiene que ver que hay un sector amplio de la población que no se siente representado en este espacio político. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo cambiar la representación? Lamentablemente, Cristian, en el Congreso de la República, por lo menos este Congreso del que yo he sido parte, no han habido los espacios para hacer un debate de fondo de qué tipo de representación hablamos, porque ya hay que recordar cómo se intentó llevar a cabo el tema del debate de la bicameralidad, que después de 9 meses guardado, de pronto se saca y se presenta una nueva propuesta, donde ni siquiera, por ejemplo, se generaba un debate de cómo distribuimos de mejor manera una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, o que por lo menos valide la población, digamos, una reforma de esta naturaleza que significaba el cambio de un poco más de 49 artículos de la Constitución. ¿Usted no estaba a favor por la forma o en el fondo respecto de la bicameralidad? Yo no estoy de acuerdo con el fondo y con la forma. Porque en el contenido último que se sacó, por ejemplo, de la bicameralidad, se le da un poder absoluto, por ejemplo, a la Cámara de Senadores. Se cambia un conjunto de reglas con relación a lo que puede representar un Congreso y casi se está instalando un parlamentarismo puro, ¿no es cierto? Y eso es parte de un debate político que no puede ser, pues, aprobado solamente con la aprobación de 87 congresistas, que además tú mismo estás dando cuenta la cantidad de temas que tiene y que la población ni siquiera sepa el tipo de parlamento que quiera futuro. O sea, yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo a la consulta, a la participación de la población. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, yo creo que cualquier... ¿A qué se refiere con una consulta de la población? Porque en el caso de esta propuesta de la bicameralidad,
lo que se ha impedido es de que esto vaya en referéndum hacia la población. A eso me refiero. Ok. Claro, que se pudo con 62 y se pudo abrir a referéndum, pero se pretende llegar a 87 a toda más costa, para que no se tenga que ir a la ciudadanía. Ese es el tema de fondo. Cuando en realidad una reforma de esta naturaleza, Cristian, la población tendría que conocerla, tendría que apropiarse, porque se está planteando nada menos que un sistema de otras características. Le hago la pregunta porque, digamos, hay congresistas que vienen de Puno y la verdad es que si un congresista va a Puno no lo aceptan. ¿Cuál es la situación o qué es lo que siente usted respecto de sus representados en Cusco? Hubo una imagen, ¿no?, que al final, digamos, hubo un grupo de gente que no estaba contenta con su presencia, pero ¿qué siente ahora respecto del congresista? Porque, y se lo pregunto en el tema de fondo, no es un tema personal, sino es un tema de, por ejemplo, cambiar que en Cusco, digamos, se junten un grupo de regiones de acuerdo a las cantidades de ciudadanos y que tengan un congresista, estas provincias. Otro grupo de provincias, otro congresista, que haya una representación más directa, que no sea yo soy congresista de Cusco, sino de un grupo particular de ciudadanos en un espacio geográfico y que incluso haya la posibilidad de cada 2 años y medio preguntarle a la ciudadanía si es que quiere continuar con su representante, o quiere cambiarlo. ¿Esa no sería una reforma que cree, digamos, o uniría más a los ciudadanos con sus congresistas? A ver, sobre ese tema, Cristian, yo, de manera individual, yo sí estoy de acuerdo con una renovación de 2/3. O sea, creo que esa sería una reforma importante. ¿Y distritos nuevos, más pequeños? Lo segundo es que creo en el procedimiento y cómo, digamos, generar una representación política más amplia de sectores que no se sienten visibilizados, porque creo que hay una disputa también de poder, de representación de comunidades indígenas, de las comunidades quechuas, aymaras en general, ¿no es cierto? Y otros sectores que no se sienten visibilizados en este amplio espectro y que nos hemos dado cuenta de que las elecciones no terminan necesariamente solucionando eso. Entonces, creo que ese proceso sí debería ser no un congreso como tal. Yo en ese sentido creo más bien, por eso, en un proceso constituyente. Ya en una asamblea constituyente donde creo que un sector mucho más amplio, diversificado, sí debería debatir de manera amplia esa forma de sistema de representación que le quiere otorgar al país y que luego eso permita ser debatido, ratificado hacia la población. Yo creo en un proceso de esa naturaleza, porque creo que sí necesitamos, a raíz de esta crisis política profunda, encontrarnos y hacer un debate entre ciudadanos. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de la región de Puno, muchas veces muchos de acá de Lima estigmatizan y ningunean a la región de Puno sin entender el problema estructural que está ahí presente. ¿Cuál es el problema estructural? Es que en este momento, mira, Cristian, entre diciembre y enero, con la cantidad de muertes que se han generado, muchos de la zona aymara, es obvio que lo que esta población está lastimada es su dignidad. Y la dignidad tiene que ver porque este sector político y la misma señora Dina Boluarte han ninguneado a la región de Puno, la han ninguneado. ¿No? ¿Acaso no era ningunearla cuando le decían que Puno no es del Perú? O el ministro de Educación de entonces... no por lo coyuntural del último año, sino por algo, digamos, histórico, más estructural. Pero en el caso de Puno, digamos, cuánto en el sur, por ejemplo, cuando se han generado, por ejemplo, conflictos respecto a los temas, por ejemplo, socioambientales, que tienen que ver con la actividad minera. Digamos, el sur normalmente es visto, digamos, para dar desarrollo al país con relación a las actividades extractivas. Pero se olvida que muchas veces detrás de eso hay conflictos, hay muertes, las comunidades no generan el desarrollo que se haga y muchas veces comunidades condenadas solo por la actividad minera. Entonces hay varios temas ¿Y qué responsabilidad tienen los gobiernos locales en esa situación? Porque, o sea, habiendo dinero, sí es cierto, hay un centralismo todavía, hay una mirada, ¿no?, desde Lima, pero finalmente los que tienen también el destino en sus manos son los propios gobernadores con sus partidos políticos y lo que vemos también es corrupción, gobernadores regionales que terminan presos y luego vuelven a ser reelegidos. Entonces, ¿hasta qué punto hay una responsabilidad del centro en Lima y hasta qué punto hay también una falta de tomar responsabilidad respecto de su propio destino? A ver, yo creo que hay, sí, responsabilidades de los gobiernos subnacionales, pero recuerda, o sea, Cristian, de los puneños, de los cusqueños... No, o sea, claro, en muchas de las regiones la corrupción está atravesada en muchos... Pero respecto a decisiones estratégicas del tipo de desarrollo que se quiere desarrollar en un territorio, ahí muchas veces los gobiernos subnacionales no tienen mayor control. Por ejemplo, en el caso de mi región, voy a hablar de la provincia de Espinar, por ejemplo. Alguien le consultó a la provincia de Espinar si ellos querían tener más de 40 años de desarrollo sometido solo a la actividad minera. Nunca nadie les consultó.
se desarrolló la actividad minera por encima de las actividades agropecuarias que hacía. Y así estaba la población minera, y la población de Espinar. Entonces yo me refiero, digamos, a ese tipo de contraste de decisiones que se toman aquí arriba, ¿no es cierto? Y muchas veces la población no participa y los gobiernos subnacionales tampoco. Y se genera un conjunto de demandas políticos, sociales, que por eso pues las mesas de diálogo, esta mesa de desarrollo no funcionan, ¿no es cierto? Porque la gente lo que reclama es participación, es consulta, o a veces que un proyecto no se desarrolle de una u otra característica. Una pregunta, es un tema coyuntural, pero sí me interesa para analizar un poco, ¿no? Digamos, el análisis que se hace respecto de estas protestas o este día miércoles que se viene, ¿no? La policía detiene a unas personas pintando las paredes respecto de la toma de Lima. Obviamente uno podría pensar que eso pues no significa que se vaya a quedar preso 3 días, pero que lógicamente son llevados a una comisaría para tomar las notas, ¿no? Tomar nota y ver si es que más adelante una investigación habrá, algún tipo de multa, sanción. ¿Eso le parece acaso un abuso policial? Para mí es un abuso, para mí es un abuso ciudadano. Bueno, ¿por qué? Para mí es un abuso ciudadano. O sea, si tú estás pintando en una pared, ¿sí? Depende mucho, digamos, eso a qué está asociado, ¿no es cierto? O sea, a qué tipo de acto de delito puede estar vinculado. Si yo estoy pintando una pared y estoy colocando movilización para el 19 de junio, ¿eso necesariamente puede ser un delito? ¿Eso puede ser una falta administrativa? Puede ser una falta administrativa. ¿Y qué se hace cuando alguien es detenido haciendo una falta administrativa? Ya, pero eso no necesariamente puede ser un delito. Ahí tendrá que sancionar la municipalidad. Pero nadie ha dicho que es delito. Lo han llevado a la comisaría, etcétera, como usted me acaba de confirmar que debería haber. Que ese es el doble filo, o sea, el doble rasero. O sea, en unos casos no, pero si aparece, por ejemplo, estos grupos radicales de la resistencia pintando afuera de una ONG, obviamente la gente se molesta y dice, ustedes no pueden pintar eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? A ver, Cristian, yo creo que hay varias diferencias. En el caso de estos grupos, la resistencia, la pestilencia y otros, todos sus actos han demostrado cómo han perseguido a ciertos funcionarios, incluso a periodistas. Pero anteriormente... Incluso a periodistas, insultándoles, tirándoles en algunos casos excremento, atacando de manera abierta, entonces, ¿no es cierto? Y a diestra y paciencia de la policía. ¿O has visto la policía deteniendo estos grupos? ¿Los has visto? Yo no los he visto llevándolos ni siquiera a hacer control de identidad. Yo no los he visto, Cristian. Si tú me dices, me sacas una imagen, me corrijo, pero yo no los he visto. Sí, pero no han pintado, justamente lo que han gritado. Yo no he visto la pregunta a ningún por pintar. grupo de la pestilencia o resistencia ser detenido por la policía. Lo que yo sí he visto es una policía deteniendo a cualquier persona que está convocando a la movilización, subiendo a los carros, al control de identidad. Entonces, lo que hay para mí, desde mi punto de vista, Cristian, es que hay una policía que sí actúa para un lado, pero no actúa para otro lado. Porque ya quisiéramos que ¿le parece entonces que es un abuso y usted invitaría a la gente a pintar finalmente las paredes convocando? Yo no voy a invitar a pintar. ¿Por qué voy a invitar a pintar? Porque es un error y porque está mal, porque tiene que condenarlo. No está bien pintar las paredes. A ver, Cristian, y digamos, si esa es una pared que tiene la autorización correspondiente de la persona, no, correcto. O sea, puede tener la autorización de la persona. Correcto, le vamos a ir a preguntar al propietario si es que tiene la autorización. Gracias, congresista, esperemos que lo hagan en paz. Y solamente le digo, ¿tiene, por ejemplo, una convocatoria de por dónde van a marchar para evitar justamente enfrentamientos o tener a priori, esta es nuestra zona, que nadie nos moleste, por aquí vamos a marchar? ¿Hay algo de eso? Para empezar, Cristian, yo creo que no deberían anticipar, va a haber enfrentamientos, porque creo que el Estado está en la obligación de cuidar a las personas. No, pero si le tiran piedras, si quieren destruir un local, no. Lógico. Y la por policía, eso, la movilización. Y la policía lo que debe hacer, si eso sucede, lo que tú dices, identificar e individualizar. Usted, ya que se va a movilizar, ¿tiene una ruta de movilización? No tengo el detalle. ¿Le parece poco importante el detalle de la ruta? Seguramente que los siguientes días lo darán a conocer. Correcto. Se dará a conocer como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Gracias, congresista. Vamos a la pausa y venimos con el final.